Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y este es mi canal Mary's Home, donde hago vídeos de motivación de limpieza y decoración del hogar. Así que si os gusta este tipo de contenido, no olvidéis suscribiros para no perderos ningún vídeo. Hoy os traigo una rutina de limpieza para motivaros a limpiar vuestro hogar, así que prepárate un cafecito o lo que más te apetezca y ponte cómoda y cómodo, o mejor aún, coge tus productos de limpieza y ponte a limpiar conmigo. Lo primero que he hecho es, por supuesto, prepararme un buen café, como siempre. Esto ya es un ritual para mí, me anima, hace que me sienta mejor y también me ayuda a coger fuerzas para empezar a limpiar. Y lo siguiente ha sido poner una lavadora porque tenía ropa preparada para lavar. En estos casos siempre me gusta empezar por ahí porque siento que aprovecho mucho más el tiempo haciendo dos cosas a la vez. Mientras la lavadora está haciendo su faena, yo hago la mía. Cuando la lavadora ya está en marcha, me voy directa a aspirar el sofá. Ya sabéis que los que tenemos mascotas en casa tenemos que tener especial cuidado con estas cosas, aspirar el sofá, aspirar el suelo, sobre todo por el tema de los pelos, aunque siendo sinceros nunca te libras del todo de ellos, pero bueno, ese es el precio que hay que pagar por todo el amor incondicional que nos dan. Yo siempre digo que prefiero tener pelos en casa y tenerlas a ellas que tener la casa impecable sin un solo pelo, pero sin ellas. En fin, nada que no se pueda solucionar con un buen aspirador. Ain't got no time for that. I've stayed up. I was hoping that you would change your ways. Wake up, you blew your final chance. Make up, I'm trying but I cannot be mad at you. I don't know how you got me weak. I should leave this together. Your body's calling me for real. Una de las cosas que más me gustan de esta época del año es que los días empiezan a ser mucho más largos. A mí la verdad es que me encanta el frío y no tolero demasiado bien el calor, en verano lo paso bastante mal, pero siempre intento quedarme con el lado positivo de cada momento y algo que me encanta de la primavera y del verano es que tenemos muchas más horas de luz y mucho más sol. Y aquí estoy colocando los cojines, aunque sé que van a durar 5 minutos literalmente, y eso que no tengo niños, pero bueno, tengo mi niño grande que es mi marido y en cuanto entra por la puerta me los quita todos, pero bueno, como decía antes, prefiero tenerlo a él y tener los cojines desordenados que tener el sofá perfecto y no tenerlo a él. Al final lo importante es lo importante. Cuando ya tengo el sofá bien aspirado y con los cojines ordenados y bien colocados, voy a pulverizar este eliminador de olores que además huele increíble. Lo compro en Zeeman y tienen dos versiones, el azul y el rosa. A mí el azul es el que más me gusta, aunque los dos huelen muy bien. Lo siguiente que voy a hacer es limpiar la mesa de centro que como podéis ver está bastante sucia. Es increíble cómo se ensucian las mesas de cristal. Yo siento que me paso la vida limpiando esta mesa, literalmente. Y es que las mesas de cristal cuando están sucias se ven fatal. Para que se vean bonitas tienen que estar impecables y eso es bastante difícil a no ser que estés limpiándolas constantemente. Para limpiarla voy a utilizar Zabón, este multiusos que ha sido uno de mis últimos descubrimientos en cuanto a productos de limpieza y sinceramente estoy encantada. Yo pensaba que no me iba a gustar demasiado porque normalmente los aceites esenciales puros no me suelen entusiasmar, pero contra todo pronóstico cada vez que lo uso me gusta más. Además me deja muy tranquila porque es un producto natural, sin químicos y sé que puedo utilizarlo con mis perritas cerca sin preocuparme de que pueda hacerles daño y lo mejor de todo es que limpia súper bien, los cristales los deja de maravilla y además mientras estás limpiando deja un olor muy rico en toda la casa. Y que conste que esto no es ninguna colaboración, la marca me envió el producto hace bastante tiempo para que lo probara sin ningún tipo de compromiso, lo estuve utilizando durante bastante tiempo antes de poder daros una opinión sincera y la verdad es que me ha encantado y de hecho me gustó tanto que cuando se me terminó me lo compré yo. Hay veces que alguna marca me ha enviado algún producto pero no lo enseño porque no me ha gustado, ante todo me gusta ser sincera con los productos que enseño. Así que si me veis en mis vídeos usando algún producto es porque realmente me gusta. Y esto es algo que siempre dejo muy claro, primero tengo que probar el producto porque no puedo comprometerme a enseñaros algo que ni siquiera sé si me gusta, ya que para mí es muy importante poder daros siempre una opinión sincera. Stay awake till the morning. I
hate when I'm lonely, yeah. 'Cause you must trust me, I can never do you wrong. I take a bullet for you. If I lose you, I would not know what to do. I've fallen for you hopelessly. Hold on, I think I'm losing it. Come on, I'm telling you, I think we should slow it down. Cold out when you turn your back on me. Feels like we've reached... Por cierto, ahora que me veis aspirando y arrastrando sillas, os tengo que recomendar estas fundas para las patas de las sillas que son de silicona y fieltro. Y son una maravilla porque puedes arrastrar las sillas tranquilamente y no hacen ningún tipo de ruido. Yo estoy encantada y de hecho estoy a punto de regalarles unas a mis vecinos. No, ahora fuera bromas, es algo que os recomiendo realmente porque, bueno, siempre que podamos evitar molestar a los vecinos, pues mucho mejor. Además también protegen el suelo de marcas y demás. En fin, yo hace bastante tiempo que las tengo, las compré en Amazon y a ver si me acuerdo de dejaros el enlace en la cajita de descripción. Ahora voy a limpiar la zona de la tele, que la verdad es que no tardo nada porque la tengo bastante despejada y eso es algo que me gusta mucho porque así se limpia rápido y con facilidad. Para las pantallas estoy utilizando este limpiador de Action, que de hecho hace poco subí un vídeo de favoritos de limpieza de Action, donde también os enseñé este producto por si no lo habéis visto. Sé que no todos tenéis una tienda Action cerca, pero los que la tengáis, la verdad es que este limpiador de pantallas va súper bien. Antes utilizaba el de Mercadona, pero ya sabéis que dejaron de venderlo, así que tuve que buscar una alternativa y este la verdad es que me está gustando mucho, el bote es bastante grande, sale muy bien de precio y deja las pantallas súper bien. Y para limpiar el mueble de la tele, bueno, prácticamente para limpiar todo lo que voy a limpiar hoy, utilizo el mismo multiusos que os he enseñado antes, que además, como tiene aceites esenciales, me da la sensación de que el polvo tarda un poquito más en ponerse y eso pues es una ventaja muy grande. You told me they got me moving forward, and all of the times that we disagreed just cut my respect deeper. I'm feeling that we are something really special when I look back on us. It's starting to sink in, don't want it to be misunderstood. Rolling in the deep, don't want to break this. 'Cause you must trust me, I can never do you wrong. I'll take a bullet for you. If I lose you, I would not know what to do. So baby, won't you trust me? Y por último, aquí en el salón paso el aspirador tanto por el suelo como por la alfombra. Con 2 perritas en casa esto no puede faltar en mi rutina diaria. Said you needed space, said you needed more time to think, so you went away. But you still would stay in my dream. Now you're back for more. Why you in my reality? My head closed the door, even though my heart just won't leave. That was then, can't go back. Hurt so bad, had to block out the memory. If we try again, start from scratch. You wanna pick up where we left off, but you've been gone away. You've been gone away.
so long. Since you've been gone away, you've been gone away so long. I forgot your middle name, I forgot your birthday. You still wear cologne the same, like it in the worst way. You've been gone away. Since you've been gone away, you've been gone away. 50-11 days. En este ratito la lavadora ya ha terminado, así que voy a sacar la ropa enseguida para que no se arrugue ni coja olor a humedad y la voy a meter en la secadora para poder seguir con la limpieza. I lost count of all of the weeks that you have your way. Wouldn't pick a fight when you'd leave. Now you're back for more. Lo siguiente que quiero hacer hoy es limpiar el zapatero del vestidor, que la verdad es que es una de las zonas que más polvo coge por el tema de los zapatos y demás. Esto es algo que hago bastante rápido y de vez en cuando para mantenerlo bien, y ahora en primavera ya tocaba darle un repaso. De hecho, otro día me toca limpiar la otra parte del armario, sacando toda la ropa y organizándolo todo. Y bueno, siempre os digo lo mismo, si tuviera que hacerme otro vestidor, probablemente lo haría con puertas, y aunque todavía estoy a tiempo de ponérselas a estos armarios, sinceramente no me apetece hacer esa inversión porque mi idea es que esta casa no sea la definitiva, aunque tampoco sé cuántos años vamos a estar aquí. Así que en esta casa se va a quedar así, que también me gusta, pero el hecho de tener un vestidor con puertas hace que no entre tanto polvo y también se vea todo mucho más ordenado. Every night I'm going on the grid, texting back, I want you, hit you up, I'm on the other side, I miss you, take you off, I came here way too strong, cannot keep it low key, got me drugged, your pheromones hit the roof, auto, your taste, it's really a bad reception out there, where you heading, why ain't gravity pulling you in closer to me? I've lost you, but I need you, and you're off my radar now. I've lost you, telling you that I need you, but you're off my radar now. Found myself in between the lines, underneath your bed sheets. It started fun, but now I'm in too deep into this flow. A zero-sum game that I will lose. There's no zipping past it. Every time you walk away from me, I want you. How could I want you more? Or when did I lose my perspective? Oh God, have I lost it? Y bueno, ahora me voy a la cocina, que tenía algunas cosas que hacer. Lo primero es recoger estas botellas y envases de plástico y cristal. Alguna vez me habéis preguntado o incluso me habéis dicho directamente que no reciclo, y la verdad es que no sé muy bien en qué se basa la gente para decir eso, porque obviamente no están en mi casa para saberlo. El hecho de que no tenga en la cocina un cubo triple enorme para reciclar no significa que no lo haga, simplemente en mi cocina no me cabe algo así y me apaño mejor de esta manera. Los envases de plástico, cristal y demás los voy guardando en bolsas y luego los bajo al contenedor correspondiente. Bueno, ya tenemos nueva temporada de Virgin River, un lugar para soñar, que sé que es una serie que a muchas de vosotras también os gusta mucho. La estaba viendo mientras fregaba y de hecho ya la he terminado y todavía no puedo superar ese final que te deja... Bueno, no quiero hacer spoilers, eso sí, que nadie haga spoilers en los comentarios tampoco, y ahora toca lo de siempre, esperar un año más para la siguiente temporada. En la cocina me encanta tener la tablet porque así me la pongo mientras limpio y mientras cocino, y la verdad es que se me hace todo mucho más ameno porque no sé vosotros, pero yo paso muchas horas aquí en la cocina. I've lost you, but I need you, and you're off my radar now. I've lost you, telling you that I need you, but you're off my radar now. I'm like an outcast from pillar to post. There's no denial, I'm chasing ghosts. I'm like an outcast from pillar to post, hitting you up but I'm stuck on hold. It's really a bad reception out there,
where you headed? Why ain't gravity pulling you in closer to me? Yeah, I lost you, but I need you, and you're off my radar now. I've lost you, yeah, I lost you, telling you that I need you, but you're off my radar now. I've lost you, I've lost you. I keep on looking for you. Para limpiar el fregadero me encanta usar Cif, el de limón, que es mi favorito porque huele increíble. Hacía semanas que no tenía un momento para ir a comprarlo porque tengo que ir expresamente, ya que no lo tienen en todos los supermercados. Pero bueno, ya lo tengo por fin. Es un producto que sirve para limpiar muchísimas cosas, pero en concreto el acero inoxidable lo deja perfecto. Y para terminar de dejar el fregadero impecable y eliminar los malos olores del desagüe, de vez en cuando me gusta echar un taponcito de Zoflora, que es un desinfectante concentrado aromático que os he enseñado muchas veces por aquí. Yo lo compro en Amazon cuando hay ofertas, aunque no siempre hay porque es un producto que viene de Reino Unido, así que es bastante caro. Y además últimamente los gastos de envío están altísimos. Así que estoy intentando dosificar este bote para que me dure lo máximo posible, aunque a este paso al final se me va a acabar igualmente. Espero que algún día Zoflora llegue también a España, igual que han llegado otras marcas como Scrap Daddy o The Pink Stuff. Yo creo que tarde o temprano acabará llegando, espero, y de hecho para mi gusto mucho está tardando, pero bueno, veremos a ver qué pasa. To be true, you don't come around here no more. Why'd you have to let me go, go, go? You don't think about me no more. Why can't I just let it go, go, go? Why'd you have to show me heaven, just to leave me down in hell? You don't come around here no more. Why'd you have to let me go, let me know, no. Someday, I will make you answer for all of your mistakes, but I'm way too weak now, crawling on all fours, searching for something to keep me from going crazy. Para limpiar esta ventana me va muy bien el truco de la mopa. Le acoplo una bayeta especial para cristales y así puedo limpiarla hasta arriba sin tener que subirme a la encimera, ni a una escalera, ni a ningún sitio. La verdad es que es muy cómodo hacerlo así, lo único que de esta forma pues solo puedo limpiarla por dentro. Pero bueno, como siempre digo, ante todo está nuestra seguridad y nuestra vida. De vez en cuando, 2 o 3 veces al año, intento limpiar también la parte de fuera como puedo. Me tengo que subir a la encimera y asomarme un poco y la verdad es que es un poco peligroso. Y la limpio como puedo. Si no queda perfecta, pues no queda perfecta. A ver si en algún momento me hago con uno de esos robots para limpiar cristales por fuera, que tenga buena potencia de succión, porque este cristal es bastante grueso y he probado alguno bastante económico, pero al final no tienen la suficiente potencia de succión y se terminan cayendo. Que por cierto, ese momento fue muy bueno en un vídeo de poniendo a prueba productos. A ver si vuelvo a hacer un vídeo de esos, que hace mucho tiempo que no los hago. Voy a aprovechar para limpiar los armarios de la cocina por fuera utilizando el mismo método de la mopa, porque como veis puedo llegar hasta arriba sin tener que subirme a ningún sitio y es súper cómodo. Tengo que deciros que he probado a limpiarlos con Zabón, que es el producto que os he enseñado que he utilizado hoy para casi todo, y me ha sorprendido muchísimo cómo deja los muebles de alto brillo. Lo mejor es que ni siquiera hace falta secarlos después. Ya sabéis que hay productos que hay que secar porque si no se quedan las marcas o el rastro.
y por eso yo siempre los he limpiado con una mezcla de agua y alcohol, pero es que este producto los deja igual de bien, de verdad, y además para mi gusto huele muchísimo mejor. Así que si tenéis este producto en casa, que sepáis que también podéis limpiar los muebles de alto brillo con él, y si no lo tenéis os recomiendo que lo compréis, y si no lo podéis comprar porque no vivís en España o por la razón que sea, os recomiendo como siempre la mezcla de agua con alcohol, que funciona muy bien. Y por último toca bañar a mis pequeñas, que esto lo hago una vez al mes. Cuando tenemos animalitos en casa es importante tener especial cuidado con la limpieza en general, pero también con la higiene de nuestras mascotas. Al final todo influye para que la casa no tenga malos olores. También es importante limpiar sus camitas, sus mantas y sus juguetes con regularidad y tener una serie de cuidados que son importantes para toda la familia. Y esto las incluye a ellas porque para mí no son mascotas, son mi familia. Voy a empezar con Diva, que como podéis ver se porta súper bien. Bueno, la verdad es que las dos se portan muy bien porque son un amor de perritas. Y Diva está con su medicación para el Cushing, que todavía estamos ajustándole un poquito la dosis porque el cortisol no termina de bajar. Pero bueno, ya está bien y ha mejorado bastante los síntomas que tenía antes de empezar a tomar la medicación. Here's to the good days. Here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. That's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. We had a good run, don't say we didn't. I was your first love, and you were my first one. Cheers to all the memories, the venom and the remedies, yeah. Promise I won't forget, yeah. Maybe it's something in the water, yeah. Or maybe we just hit the end of the road, yeah. Right now it doesn't even matter, yeah. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry. Y ahora es el turno de Pompi, que el agua no le gusta demasiado, pero aún así se porta súper bien. Y el secador le encanta, de hecho le gusta tanto que cuando me seco el pelo viene corriendo para que le tire aire. Es muy graciosa.
Normalmente a los perros no les suele gustar el secador. No sé si alguna vez os he contado que trabajé varios años en una peluquería canina y la verdad es que ha sido uno de los mejores trabajos que he tenido porque me gusta más trabajar con animalitos que con personas. Or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry. 'Cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. So baby, bye. For the best and you know why. You gotta leave me here tonight before we make this even worse. It's gonna hurt even more than just us. We gave it all we had. It's time to say bye, baby, bye. I'll be, you'll be, yeah, we'll be fine. So let's call it wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry. 'Cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. So baby, bye. It's for the best and you know why. You gotta leave me here right now before we make this even worse. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y sobre todo que os haya motivado a limpiar vuestro hogar y os haya acompañado con las tareas o que simplemente os haya relajado y hayáis pasado un ratito entretenido conmigo. No sabéis lo que significa y lo mucho que agradezco que estéis siempre aquí. Vuestros comentarios, los mensajes que me enviáis, siempre me decís que yo os ayudo mucho a vosotros, pero os puedo asegurar que vosotros me ayudáis muchísimo más a mí. Sobre todo si os ha gustado este vídeo no olvidéis dejarme vuestro like, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún vídeo y también hypear el vídeo. Todo esto es gratis y a mí me ayudáis muchísimo a seguir creando contenido. Muchísimas gracias por estar conmigo un día más, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!